Solo un sistema del cuerpo humano es distinto en el hombre y la mujer, el sistema o aparato reproductor. La especie humana, como todas las demás formas de vida, debe reproducirse para perpetuar su existencia en nuestro planeta. Como muchas otras especies animales o vegetales complejas, la especie humana requiere dos sistemas reproductores diferentes para su reproducción. Cuando nacemos, todos los sistemas de nuestro cuerpo funcionan, algunos más eficazmente que otros, pero el aparato reproductor no está preparado aún para cumplir su principal función. La capacidad de procreación requiere una maduración del sistema reproductor. La etapa de la vida en que comienza esta maduración es la pubertad. La edad a la que esto ocurre es diferente para las distintas personas, pero el modo en que ocurre es muy similar en todas ellas. Para los hombres es el momento en que nuestra voz se hace más grave, los hombros se ensanchan, las caderas se estrechan y el cuerpo se cubre de vello. Y las mujeres adquieren la forma típica femenina. Se desarrollan los pechos, las caderas se ensanchan y en ambos, hombre y mujer, los órganos del sistema reproductor maduran. La función primordial de los órganos de los diferentes sistemas reproductores es producir dos tipos distintos de células y unirlas: los óvulos en la mujer y los espermatozoides en el hombre. La producción de estas células marca el inicio de la primera etapa del proceso de reproducción. Empecemos por el aparato reproductor de la mujer. Nuestros órganos sexuales principales son los ovarios. Aquí, en este par de pequeños órganos de solo unos 3 centímetros de longitud, tiene lugar el desarrollo de los óvulos. Todos los óvulos que tendremos en toda nuestra vida, varios cientos de miles, están en nuestros ovarios desde el momento de nuestro nacimiento. Pero estas células no comienzan su maduración hasta la pubertad, que sucede normalmente a una edad que varía para cada mujer, entre los 10 a los 14 años. La glándula pituitaria en la base del encéfalo comienza a enviar hormonas, aproximadamente una vez al mes, a través de la sangre hasta los ovarios. Estimulados por estas hormonas, los ovarios segregan sus propias hormonas. Un tipo de estas hormonas, los estrógenos, provocan los cambios físicos de la pubertad. Las hormonas de la pituitaria también provocan que se inicie un proceso en uno de los ovarios. Un óvulo empieza a madurar dentro de un saco llamado folículo, que se forma a su alrededor. A medida que el óvulo y el folículo crecen, se trasladan hacia la superficie exterior del ovario. Allí, el folículo se abre paso a través del ovario y libera el óvulo en un conducto. Este proceso, llamado ovulación, ocurre aproximadamente una vez al mes y generalmente tiene lugar un mes en un ovario y en el otro al siguiente. El conducto en el que entra el óvulo es uno del par de conductos llamados trompas de Falopio, que se extienden desde nuestros ovarios hasta el útero o matriz. Cuando el folículo libera el óvulo, comienza a segregar una hormona que provocará cambios en las paredes del útero. Esta misma hormona impide a la pituitaria seguir produciendo las hormonas que inician el desarrollo del óvulo y el crecimiento del folículo. Esto garantiza el que solo una célula germinal, un óvulo, recorra nuestro sistema reproductor cada mes. El óvulo comienza a desplazarse a lo largo del conducto uterino. El folículo del que salió experimenta finalmente unos cambios celulares y es reabsorbido en el ovario. Cada conducto uterino mide unos 10 centímetros de longitud. Estos conductos están cubiertos por dos clases de células. Unas producen mucus, las otras tienen diminutos cilios. Músculos involuntarios en las paredes de los oviductos provocan un movimiento ondulatorio de esos cilios. Estos movimientos crean corrientes de fluido en el mucus y dichas corrientes transportan la célula hacia el útero. Este viaje dura unos 3 días. Cuando se produce la fecundación, generalmente tiene lugar en uno de estos conductos. Durante este tiempo, el útero ha comenzado a responder a las hormonas del ovario. Los cambios que tienen lugar en el revestimiento de sus paredes lo preparan para la posibilidad de acoger un óvulo fecundado. En las paredes del útero, el revestimiento de las paredes se hace más grueso. Aparecen vasos sanguíneos en ese revestimiento que transportan sangre para nutrir a estas nuevas células. Si el óvulo no es fecundado durante su viaje a través del conducto uterino o muy poco después en el útero, no son necesarios estos cambios. Las células que engrosaron las paredes mueren y se desprenden del recubrimiento normal del útero. Los diminutos vasos sanguíneos que llevaron la sangre a estas células se rompen y liberan una pequeña cantidad de sangre.
Durante un periodo de varios días, las células muertas y la sangre salen del útero y entran en el conducto llamado vagina, y desde ahí son eliminados de nuestro cuerpo. Este es el llamado proceso de la menstruación, que ocurre generalmente cada 28 días. La menstruación y la ovulación forman el llamado ciclo menstrual. La glándula pituitaria vuelve a ser activa. Comienza a segregar hormonas que inician el desarrollo de un nuevo óvulo en un nuevo folículo y nos inicia en otro ciclo menstrual. Una vez más, nuestro cuerpo se prepara para la posibilidad de que un óvulo sea fecundado por un espermatozoide. Y la función del sistema reproductor del hombre es proporcionar esa célula reproductora, el espermatozoide. Las hormonas de la glándula pituitaria son también responsables de nuestros cambios físicos y sexuales en la pubertad. Estas hormonas afectan a nuestros órganos sexuales principales, los testes. En la pubertad, que normalmente tiene lugar entre los 14 y los 16 años para el hombre, las hormonas de la pituitaria hacen que los testes comiencen a producir grandes cantidades de una hormona llamada testosterona. Es esta hormona la que inicia nuestra maduración física y sexual. Nuestros testes, llamados vulgarmente testículos, son un par de órganos de forma y tamaño ligeramente mayores a los ovarios de la mujer. No solo generan hormonas, sino que además fabrican nuestras células reproductoras, los espermatozoides. Pero nuestros testículos, al contrario que los ovarios, se encuentran suspendidos fuera del tronco de nuestro cuerpo. Los testículos penden en un saco llamado escroto. Al estar fuera de la pelvis, la temperatura de los testículos es ligeramente inferior a la normal del cuerpo. Esta temperatura más baja es necesaria para la producción de espermatozoides sanos. Pero una temperatura demasiado baja tampoco es buena para el correcto desarrollo de los espermatozoides, y eso provocará que los músculos reflejos del escroto se contraigan de modo que las paredes del escroto se plieguen, elevando los testículos hacia el calor de la pelvis. El espermatozoide sano puede desarrollarse únicamente dentro de un margen de temperaturas muy pequeño. Cada testículo se divide en secciones que contienen túbulos, conductos largos y enroscados de diámetro microscópico. En las paredes de estos hay una capa de células especializadas que fabrican los espermatozoides. Decenas de millones de espermatozoides se producen aquí a diario en el hombre maduro. Las células en desarrollo son expulsadas de los conductos mientras nuevas células se van formando tras ellas. Los conductos transportan los espermatozoides fuera de los testículos a un conducto enrollado de más de 6 metros de longitud donde son almacenados. En este conducto almacén, el espermatozoide completa su desarrollo y adquiere la capacidad de moverse sacudiendo su larga cola. Cuando los espermatozoides abandonan nuestro cuerpo, se desplazan a través de unos conductos pasando por delante de la vejiga, que no forma parte del aparato reproductor, y entra en la parte superior de la uretra, que normalmente transporta la orina desde la vejiga. Aquí los espermatozoides se unen con las secreciones de las llamadas vesículas seminales y secreciones de la próstata y forman una sustancia llamada semen. La uretra se extiende a través del pene, y a través de este órgano es como el semen, portador de los espermatozoides, abandona el cuerpo del hombre, obligado generalmente por contracciones musculares espasmódicas de la glándula prostática y varios conductos. Estas contracciones cierran la conexión entre la vejiga y la uretra, de manera que la orina no puede fluir por ella al mismo tiempo. Durante el intercurso sexual hay aproximadamente 300 millones de espermatozoides en el semen que sale del sistema reproductor masculino y penetra en el femenino. El semen entra en el cuerpo de la mujer a través de la vagina. Agitando sus largos rabos, los espermatozoides nadan desde la vagina hasta el útero y los conductos uterinos. Ahora, con la presencia de células sexuales masculinas en el cuerpo de la mujer, la fecundación de los óvulos se hace posible, pero debe tener lugar dentro de un tiempo limitado. Los espermatozoides solo vivirán un día o dos una vez estén dentro de nuestro cuerpo. Y el óvulo que baja por las trompas de Falopio también vivirá solamente un día o dos si no es fecundado. Para ser fecundado un óvulo debe ser penetrado por un espermatozoide. Solo uno de los 300 millones debe hacerlo. De hecho, solo uno puede hacerlo porque en el momento en que tiene lugar la penetración se forma una barrera química instantánea en la membrana. Ahora ningún otro espermatozoide puede penetrar. El óvulo ha sido fecundado. Hasta ahora han sido necesarios 2 aparatos reproductores para completar la primera etapa del proceso de la reproducción humana. Una etapa, la fecundación del óvulo por el espermatozoide.
y la otra, el óvulo fecundado, que se desarrolla hasta ser un nuevo y único ser humano y solo precisa del aparato reproductor de la mujer. Pero antes de ver ese desarrollo, veamos más de cerca estas dos diminutas células que inician esta nueva vida humana, el óvulo y el espermatozoide, y veamos por qué el ser humano que saldrá de esta unión es único. Las células sexuales se diferencian principalmente en nuestro organismo en una cosa: solo tienen la mitad de los cromosomas que generalmente tienen las demás. Los cromosomas son las estructuras del núcleo celular que contienen los genes, las unidades de la herencia que portan los rasgos genéticos de una persona. Una célula normal contiene 46 cromosomas. Cuando este óvulo comenzó su desarrollo, también tenía 46 cromosomas, pero al madurar, una pequeña célula llamada cuerpo polar se separó de él llevándose la mitad de los 46 cromosomas de su núcleo. Así pues, quedan 23 cromosomas en el núcleo del óvulo. El espermatozoide también inició su desarrollo con el número completo de cromosomas en su núcleo, 46, pero a medida que madura se divide y los cromosomas de su núcleo también lo hacen, de forma que cada mitad del espermatozoide tiene también solo 23 cromosomas. Una nueva división ha tenido lugar en el espermatozoide antes de finalizar su maduración, pero esta división también produce células con 23 cromosomas, así que los espermatozoides, como los óvulos, tienen cada uno la mitad del número usual de cromosomas. Y cuando los 23 pares de cromosomas de las dos células se unen en el óvulo fecundado, lo hacen conteniendo todos los rasgos físicos del ser humano que se desarrollará. Cada uno de los padres contribuye con 23 cromosomas, pero las leyes de la herencia determinarán qué genes serán los dominantes. Estos determinarán el color y textura del pelo del niño, el color de los ojos, la forma de la boca, la forma de la nariz, el tipo de sangre y todas las demás características físicas que forman la persona. Toda esta información está en los genes del nuevo individuo en desarrollo, además de los factores que determinarán su sexo. Los óvulos de la mujer contienen solo un tipo de cromosoma determinante del sexo. Es el llamado factor X. Los espermatozoides pueden tener dos tipos distintos, el X, que también contiene el óvulo, y otro llamado Y. Los espermatozoides que porten el tipo X darán hijos hembras, los que porten el tipo Y darán hijos varones. De forma que son nuestras células sexuales las que determinan el sexo del nuevo organismo. Si hay un óvulo fecundado en uno de los tubos uterinos, este comienza a dividirse a medida que continúa su viaje hacia el útero. La membrana del huevo se mete hacia adentro y ahora hay dos células unidas idénticas. Una vez que la división comienza, continúa formándose cada vez más y más células. Normalmente, a los 10 días de la fecundación, esta agrupación creciente de células ha alcanzado el útero y se ha cobijado en el revestimiento engrosado. Aquí continúa su crecimiento. Dos membranas se han desarrollado alrededor de este grupo de células. Una de ellas envía prolongaciones al útero y será la placenta y el cordón umbilical. La otra, llena de fluido, rodeará y protegerá al embrión. Y el embrión crece. Las células se multiplican y especializan. Comienzan a diferenciarse en las células que formarán los distintos tipos de tejido y los tejidos a su vez formarán diferentes órganos. Tras unos 2 meses, la mayoría de las características y órganos internos del adulto se han desarrollado. El corazón late, la sangre circula, pero el aparato circulatorio del feto no está conexionado con el de su madre. El alimento y el oxígeno pasan de la sangre de la madre a través de la placenta al interior del cordón umbilical y de ahí al aparato circulatorio del feto, y los productos de desecho del feto salen al de la madre de la misma manera. Un organismo creciendo dentro de otro. Un nuevo individuo se está formando. Un ser humano se está reproduciendo. Unos 9 meses después de que un diminuto espermatozoide fecundara un diminuto óvulo, un nuevo individuo, formado por trillones de células, está preparado para iniciar su vida independiente. Está listo para nacer. Y no mucho después del nacimiento de un niño, nuestros cuerpos reinician la producción de hormonas que reanudan nuestro ciclo menstrual y hacen posible una nueva fecundación.
Cada vida humana es un eslabón de una gran cadena de vida que se extiende hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Una cadena que se mantiene ininterrumpida gracias a los sistemas reproductores del cuerpo del hombre y la mujer.